Vamos con dos noticias económicas que todo lo que te interesa. Las palabras del presidente del gobierno en Radio 5, información y servicio público. De Radio 5. Asuntos propios. Las tardes de Radio Nacional de España con Tony Garrido. Bueno, vamos a hablar de algo que también es interesante. Quizá no es la noticia del día, pero es muy interesante. Uno de los videojuegos estrella de las pasadas Navidades ha vuelto a ser, en sus múltiples versiones, el Guitar Hero. Es un juego, ya saben, con el que incluso yo tengo ciertas dudas. Dicen que puedes aprender a tocar la guitarra. Bueno, es una guitarra de plástico con 4 botones en vez de 6 cuerdas. Bueno, saben que se puede jugar con la batería, si prefieres. También. Con el bajo, la guitarra puede ser un bajo, con un teclado puedes cantar. Incluso algunos dicen que no está muy bien, pero bueno, puede ser un DJ con el DJ Hero, mezclando canciones sin parar. Pero esta tarde queremos presentarles la verdadera aplicación que va a triunfar y que dentro de un tiempo se va a convertir en el gran éxito del mundo. Un programa informático al que podríamos llamar el Guitar Hero. Con tus amigos en casa, ¿sabes? Pablo Manuel Díaz. A mí no me mires así también. Te estoy contando una verdad como un templo. No, me parece bien. A mí me Pablo Manuel Díaz acaba de presentar como proyecto fin de carrera en la Escuela de Informática de Oviedo un programa de ordenador que puede convertirte a ti... ¿A mí también? En un maestro gaitero digital. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarte. No sé si Guitar Hero es por lado de Guitar Guy. ¿Cómo lo llamas tú? Bueno, ese nombre, digamos que es una forma de entender el proyecto. Vale, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí, mayormente. ¿Y cómo se te ocurrió lo del Guitar Hero? Pues nada, un día jugando en la FNAC, en el Guitar Hero, pensé que sería una buena manera, que un concepto como creó ese videojuego, lo de interactuar un instrumento musical con un sistema, que se pudiese hacer con un instrumento real. Vale. Hay que decir que tú tocas la gaita. Sí, exactamente. Es miembro de la banda de gaitas Camín de Fiero de Proaza, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, sí. Y digamos que llevas una de tus pasiones a tu trabajo. Exactamente. Vale. Y si, no sé, has jugado al Guitar Hero, como contabas en la FNAC, entiendo entonces que no tienes el Guitar Hero. Sí. Pero cuando tocas el Guitar Hero, la gente que no sabemos tocar guitarra parece que estás tocando la guitarra. ¿Pasa lo mismo con tu Guitar Hero? No, realmente nuestro programa lo que utilizamos es una gaita real. Damos el siguiente paso de ese videojuego, me refiero. El Guitar Hero funciona con una guitarra de botones. Sí, ¿y la gaita? La gaita no, la gaita es la gaita real. La gaita de un gaitero que o va a empezar a tocar la gaita o está perfeccionando el instrumento. Ya, y entonces, ¿dónde está la gracia? O sea, si es una gaita real, pues ya tocas la gaita o no la tocas. Sí, nuestro programa lo que hace es un programa de metodología, o sea, didáctica musical. Ajá. Es para que una persona pueda llegar a aprender a tocar la gaita desde su casa. Digamos, por ejemplo, si alguien de Albacete quiere aprender a tocar la gaita asturiana, con este programa podría. Pero hay gente de Albacete que quiere, o sea, imagino que en este proceso te habrás también un poco, no un estudio de marketing, pero habrás comprobado que hay gente que, a ver si va a ser esto un fracaso comercial, o sea, que estará muy bien, pero no sabes si la gente quiere o no quiere. Sí, bueno, es que más allá, por ejemplo, me refiero aparte que funcione con la gaita, este proyecto está abierto para más instrumentos musicales. Me refiero, es la historia de que una persona con una partitura delante pudiera llegar a saber si toca bien o mal una canción. Pero ¿por qué? A ver qué piensan los vecinos, pero claro, es que entonces tiene que tener una gaita en la mano y con esto programa, por decir algo, es la manera de aprender, ¿correcto? Sí. Vale. Digamos que es un curso, como si quieres aprender a tocar la gaita o la guitarra, cualquier instrumento, en este caso la gaita concretamente, para poder aprender. Sí, digamos, es la base para hacer un método interactivo, digamos. Para que una persona pudiese aprender a tocar el instrumento desde su casa. Yeah. Pero la gaita, ¿sabes qué pasa? Que, según tengo entendido, que no soy un especialista, no es un instrumento preciso. La afinación varía entre los modelos, ¿no? Hay muchas formas, además, de tocar la gaita. ¿Esto está dentro del programa? ¿Está recogido? Está recogido esa forma de cómo se llega, por ejemplo, a afinar cada nota en la gaita asturiana. Lo que hacemos es contemplar esa realidad. Que la gaita, igual lo que es la tesitura entera de la gaita, no está afinada como puede estar un piano eléctrico, pero sí que contemplamos que si hace una nota correcta para esa gaita, fuese correcta para el sistema, vamos. Vale, y bueno, sé que has aparecido en los medios de comunicación. ¿Se ha interesado ya alguna empresa, alguna que otra asociación de gaiteros? ¿Alguien te ha llamado interesándose por el proyecto? De momento no. El
pero bueno, es tanto el codirector del proyecto, que es nuestro director de la banda de gaitas, que está conmigo en el proyecto, que estamos tratando de ver si una empresa viniera sería lo ideal, pero si no, no obstante, en la propia escuela de informática vamos a tratar de ofertar este proyecto para seguir ampliándolo. Vale. Y la máquina esa tiene volumen, ¿verdad? O sea, tú también puedes más o menos... Realmente es el ordenador. Es el todo ordenador. lo que puedes hacer, sí, todo lo que puedes hacer con el ordenador lo puedes hacer con la aplicación. Ah, perfecto. Bueno, pues ya saben, si hay alguien interesado en el Guitar Hero, Pablo Manuel Díaz, que acaba de presentar ese proyecto como fin de carrera de informática, un programa de ordenador que funciona como profesor gaitero digital. Es el Guitar Hero. Ahí está. Pablo Manuel, que tengas mucha suerte con tu proyecto, que a partir de ese momento empiecen a llamar empresas, yo qué sé, Bill Gates, el Zuckerberg de Facebook, que te llame a casa y le diga, oye, quiero negocio que me interesa. Pablo, un abrazo muy fuerte y gracias por atender nuestra llamada. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué dices tú, Tom? Que aquí no hay gente inventando. No, yo sé que tú has logrado resistir los encantos de la gaita, ¿no? Por decir algo. Yo, sin esto embargo... no tiene que ver... O sea, no, pero yo, sin embargo, soy muy fan. Y yo creo que hay mucha gente como yo que en su casa a lo mejor quiere aprender la gaita. Y ahora tenemos una manera ¿por qué de me guiñas hacerlo? el ojo? O sea, vamos a ver. Está diciendo esto, mientras me está metiéndote conmigo, me guiñas el ojo diciendo... Mira, tú me conoces, ¿soy fan de la gaita o no soy fan de la gaita? No. ¿Seguimos? Venga. 91346 y 1056. Ese es el teléfono de nuestro incultestador.